Hay verdades que el tiempo esconde como si fueran tesoros enterrados, esperando el momento preciso para emerger y revelar que quien parecía débil en realidad era fuerte, que quien parecía pobre era inmensamente rico y que quien parecía derrotado estaba simplemente esperando el momento perfecto para enseñar una lección que nunca se olvidaría. Don Ismael Reyes tenía 68 años cuando llegó a la feria de San Juan de los Altos de Jalisco, montando a Relámpago, su caballo de 23 años, con un pelaje gris plateado que había sido negro azabache en su juventud. Era una imagen anacrónica en el año 2025. Un anciano con un traje de charro gastado, pero impecablemente limpio, un sombrero de ala ancha protegiendo un rostro marcado por décadas de sol, montando a un animal que, para los ojos modernos, parecía una reliquia viviente que debería estar jubilada en una pradera tranquila, no compitiendo en la feria regional más importante del año. Lo que nadie sabía, mientras miraban con una mezcla de nostalgia y lástima al anciano y su caballo viejo, era que don Ismael Reyes había vendido una cosecha récord de agave azul en 1995, justo antes de la crisis del tequila, por un precio que hoy equivaldría a 50 millones de pesos. Y en lugar de gastar esa fortuna en lujos que los hombres de su generación a veces persiguen cuando el dinero llega tarde en la vida, había invertido cada peso con la disciplina de un monje y la paciencia de una piedra. Durante 30 años había vivido modestamente en un rancho que todos creían que apenas se sostenía, trabajando la tierra con manos que nunca conocieron la pereza, mientras su fortuna crecía silenciosamente en inversiones que ahora superaban los 200 millones de pesos. Pero en los altos, donde las apariencias definían jerarquías sociales tan rígidas como en cualquier corte europea, don Ismael era visto como una reliquia pintoresca, un vaquero viejo aferrado a tradiciones muertas, un hombre que rechazaba modernizarse, un anciano que algún día tendría que vender su rancho porque la gente como él ya no puede competir. Y el que más creía y proclamaba esta narrativa era Ricardo Villarreal, un empresario de 40 años que había heredado tierras medianas de su padre y las había apalancado agresivamente para construir un imperio de tequila industrial que impresionaba con su escala, pero que estaba construido sobre una montaña de deudas con bancos extranjeros que no tenían paciencia ni piedad. El momento que cambiaría todo llegó cuando don Ismael, preparándose para registrar a Relámpago en la carrera tradicional de caballos de la feria, fue visto por Ricardo Villarreal. Ricardo estaba rodeado por su comitiva de empleados, socios y aduladores que reían de cada chiste malo que hacía. Ricardo, quien medía su valor por cuánta atención comandaba en cualquier espacio, vio la oportunidad perfecta para el entretenimiento a costa de un anciano humilde, con una voz que proyectó deliberadamente para que toda el área de registro escuchara, gritó con una crueldad calculada: «Oye, don, ¿para qué traer ese animal? Tu caballo viejo no corre, es un museo ambulante, o vienes a competir en la categoría de antigüedades». Las risas estallaron del grupo de Ricardo y se esparcieron por el área como un virus de mezquindad. Don Ismael, parado junto a Relámpago, con la mano descansando en el cuello del animal que había sido su compañero durante más de 2 décadas, no respondió con palabras. Simplemente miró a Ricardo con ojos que habían visto 70 años de vida, que habían presenciado la arrogancia venir e irse como las estaciones, y que sabían con certeza absoluta que los hombres como Ricardo eventualmente se ahogan en su propia soberbia. Acarició el cuello de Relámpago y susurró lo suficientemente bajo para que solo el caballo escuchara: «Tranquilo, viejo amigo. Déjalos reír. En 3 días compraremos su rancho entero». Mientras escuchan esta historia,
desde sus hogares, tal vez desde Aguascalientes, desde Guanajuato o desde cualquier rincón donde la tradición vaquera todavía late en corazones que recuerdan cuando el honor significaba más que una cuenta bancaria, piensen en esos abuelos que cargan secretos silenciosos. Piensen en aquellos que saben que las apariencias son para los inseguros y que el verdadero poder nunca necesita anunciarse porque simplemente existe, paciente e inquebrantable como una montaña esperando que la tormenta pase. Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañan y a qué hora están escuchando esta lección sobre el error fatal de confundir el silencio con la debilidad y la humildad con la pobreza. Los Altos de Jalisco son una región bendecida y maldecida simultáneamente, una tierra roja rica en minerales que produce agave azul de calidad excepcional, pero también una tierra de sequías brutales que pueden destruir cosechas enteras en la temporada equivocada. Es un lugar que forjó un tipo especial de ranchero, no el que busca la riqueza rápida, sino el que construye un legado generacional con una paciencia que está en la frontera entre lo heroico y lo terco. Era tierra de charros verdaderos, no de charros de desfile, sino de hombres cuya relación con los caballos era casi mística, hombres que entendían a los animales como otros entienden a las máquinas. Don Ismael Reyes había nacido en el rancho El Mezquite en 1957. Su padre, don Ezequiel, había sido un charro legendario que ganó competencias nacionales en los años 40 y 50. Su abuelo había peleado con Villa en la Revolución, cabalgando miles de kilómetros en campañas que solo sobrevivían quienes entendían profundamente tanto a los caballos como a la tierra. La sangre vaquera corría en las venas de Ismael, tan real como la sangre humana, y su conexión con Relámpago era la culminación de 70 años aprendiendo el lenguaje silencioso entre jinete y montura. Relámpago había nacido en el rancho de don Ismael en 2002, un potro negro brillante con una estrella blanca en la frente que prometía velocidad y resistencia. Don Ismael lo había criado personalmente, domado con paciencia en lugar de fuerza, y entrenado con respeto en lugar de miedo. Durante 15 años, Relámpago había sido el caballo más rápido de la región, ganando carreras locales con una facilidad que parecía casi insultante para la competencia. Pero como a todo ser vivo, el tiempo lo había alcanzado. A sus 23 años, Relámpago ya no era un rayo negro, sino un rayo plateado, más lento pero más sabio, más viejo pero más noble. Sofía Reyes, nieta de don Ismael y la única descendiente que había elegido quedarse en el rancho en lugar de buscar fortuna en las ciudades, tenía 25 años y un diploma de veterinaria de la Universidad de Guadalajara. Era una mujer que existía en una intersección incómoda entre dos mundos. Entendía la ciencia moderna de la agricultura y la ganadería, pero también respetaba la sabiduría tradicional de su abuelo que no podía ser enseñada en una universidad. Amaba profundamente a don Ismael, pero a veces le frustraba su aparente resignación ante las presiones modernas. «Abuelo», había dicho Sofía una semana antes de la feria, mientras revisaba las cuentas del rancho que apenas sostenían la operación. «Necesitamos hablar sobre la oferta de Ricardo Villarreal. Ofrece 2 millones de pesos por nuestras tierras. Es más de lo que valen en 1900. El mercado actual. Podríamos pagar las deudas, invertir el restante, comprarte una casa en la ciudad donde no tengas que trabajar tan duro». Había sido una conversación que habían tenido una docena de veces, con Sofía empujando el pragmatismo y don Ismael resistiendo con una terquedad que ella no entendía completamente. «Mija», había respondido don Ismael con la paciencia infinita de quien explica el mismo concepto por milésima vez,
a un estudiante que no puede captar su esencia. Este rancho no es una inversión financiera. Es un altar donde 3 generaciones de reyes han adorado el trabajo honesto. Es la universidad donde aprendí todo lo que sé sobre honor, perseverancia y respeto. No se vende porque alguien ofrece un número grande. Se protege porque algunos valores no tienen precio. Sofía había suspirado, amando a su abuelo, pero temiendo que sus principios lo llevarían a perderlo todo. Lo que Sofía no sabía, porque don Ismael guardaba su secreto con un celo que rayaba en la paranoia, era que su abuelo no necesitaba los 2 millones de pesos de Ricardo. Necesitaba que Ricardo pensara que sí los necesitaba. Era una diferencia sutil, pero crítica. La apariencia de necesidad era el arma que don Ismael había cultivado cuidadosamente durante décadas. Vivía modestamente no por pobreza, sino por estrategia. Mantenía el rancho funcionando apenas por diseño, no por incompetencia. Y rechazaba las ofertas de Ricardo no por una terquedad senil, sino porque estaba esperando el momento preciso cuando podría enseñar una lección que valía mucho más que cualquier cantidad de dinero. Ricardo Villarreal representaba todo lo que don Ismael despreciaba sobre la modernidad sin alma. Ricardo había heredado la Hacienda Villarreal de su padre 3 años atrás, 2000 hectáreas de tierra buena con una destilería mediana que producía un tequila comercial decente. Pero Ricardo no estaba satisfecho con decente. Quería dominante, quería legendario, quería su cara en las revistas de negocios como el próximo magnate del tequila. Así que había tomado préstamos masivos de bancos estadounidenses, expandido la producción agresivamente, comprado tierras vecinas con créditos adicionales, e invertido millones en un marketing que proyectaba la imagen de un imperio sólido. La realidad era diferente. Ricardo estaba endeudado hasta el punto de la asfixia. Los pagos mensuales consumían el 90% de su flujo de efectivo. Había hipotecado no solo la hacienda original, sino también su casa personal y hasta las camionetas que conducía. Era un castillo de naipes financiero que se sostenía solo mientras los bancos creyeran en la narrativa de un crecimiento continuo. Y esa narrativa requería conseguir los terrenos de don Ismael, que contenían derechos de agua críticos para expandir la producción adicional que Ricardo había prometido a los inversionistas. Don Ismael es un obstáculo, había dicho Ricardo a su equipo legal una semana antes de la feria. Ese viejo terco no entiende que está del lado equivocado de la historia. Necesito sus tierras para completar el proyecto. Sin ellas, los inversionistas se retiran, los bancos me ejecutan y todo colapsa. Pero tampoco puedo pagar mucho más de lo que ofrecí. Entonces necesito presionarlo, asustarlo, hacerlo entender que no tiene opción. Era un plan que mezclaba la desesperación con la crueldad, y su ejecución comenzaría en la feria, donde la humillación pública era la primera táctica. La feria de 1200 San Juan era el evento que definía el año social y económico de Los Altos. Durante 5 días, el pueblo de 10.000 habitantes triplicaba su población con visitantes de toda la región. Había competencias de charros, carreras de caballos, demostraciones de doma, concursos de ganado, y culminaba con un gran baile tradicional donde las generaciones se mezclaban en una celebración de cultura que resistía a la modernidad homogeneizadora. Pero también había negocios serios, subastas de tierras, negociaciones de contratos de agave y acuerdos entre productores y compradores que movían millones. Don Ismael había asistido a cada feria durante 62 años consecutivos. Conocía a cada familia, recordaba cada historia, había presenciado nacimientos, matrimonios y muertes de generaciones.
Era una presencia constante como las montañas que rodeaban el valle, respetado por todos, pero entendido por pocos. Este año había decidido hacer algo que no había hecho en 10 años. Registrar a Pinto Cinto Relámpago en la carrera tradicional. No porque creyera que el caballo viejo podría ganar, sino porque quería recordar a su comunidad que las tradiciones importaban, que las conexiones verdaderas entre jinete y caballo valían más que las estadísticas de velocidad pura. Sofía había intentado disuadirlo. Abuelo, Relámpago tiene 23 años. Es viejo para ser un caballo de carrera. Podrías lastimarlo. Y honestamente, había pausado buscando palabras gentiles. Podrías quedar en ridículo. Ricardo Villarreal está registrando un pura sangre importado que cuesta más que nuestro rancho entero. La comparación será brutal. Don Ismael había completado con una sonrisa que Sofía no supo interpretar. Exactamente lo que quiero. Déjalos reír, mija. En el ajedrez, a veces sacrificas una pieza visible para preparar un movimiento que nadie ve venir. El día del registro para la carrera de caballos amaneció con un cielo perfectamente azul, el tipo de día que los fotógrafos sueñan y que los organizadores de eventos rurales rezan por tener. El área de registro estaba en campo abierto, junto a la pista tradicional. Un círculo de tierra compactada de 500 metros que había visto miles de carreras durante 100 años de historia de la feria. Unas carpas blancas protegían las mesas de registro del sol que ya calentaba fuerte a las 9 de la mañana. Cientos de personas circulaban, jinetes registrando monturas, familias admirando caballos y vendedores ambulantes ofreciendo comida y bebidas. Don Ismael llegó montando a Relámpago, rechazando la modernidad de los remolques y el transporte motorizado. Habían cabalgado 6 kilómetros desde su rancho, un viaje que tomó 40 minutos a un paso tranquilo que respetaba la edad del caballo. Sofía lo seguía en una vieja camioneta Ford, cargando los documentos y el equipo. Cuando entraron al área de registro, las conversaciones pausaron momentáneamente. Era una llegada anacrónica. Un anciano en traje de charro tradicional montando un caballo gris que claramente había visto mejores días. Una imagen que pertenecía más a una fotografía sepia de un museo que a un evento deportivo moderno. Ricardo Villarreal había llegado 30 minutos antes en un convoy de 3 vehículos. Su Ram último modelo, un remolque de lujo transportando a su pura sangre y una camioneta de soporte con su equipo. Su caballo, llamado Emperador, era un ejemplar impresionante. 5 años, pelaje castaño brillante que reflejaba un cuidado profesional y músculos definidos que prometían una explosión de velocidad. Ricardo lo exhibía como un trofeo, permitiendo que los admiradores lo fotografiaran, dando entrevistas improvisadas a un periodista local sobre su inversión en excelencia equina. Cuando Ricardo vio a don Ismael acercándose montado en Relámpago, la oportunidad fue demasiado perfecta para resistirse. Estaba rodeado por una docena de personas, sus empleados, otros ganaderos locales y algunos periodistas. Era la audiencia perfecta para el espectáculo que había ensayado mentalmente. Levantó la voz deliberadamente. «Oye, Don, ¿para qué traer ese animal? Tu caballo viejo no corre, es un museo ambulante. ¿O vienes a competir en la categoría de antigüedades?» Las risas estallaron inmediatamente. No eran risas maliciosas de todos. Algunos reían incómodos, presionados por la dinámica social de no ofender a Ricardo, quien controlaba muchos empleos y contratos en la región. Pero había suficientes risas genuinas de jóvenes que no conocían la historia de don Ismael, que solo veían a un anciano en un caballo viejo siendo burlado por un empresario exitoso en su plenitud. Los teléfonos salieron capturando el momento, ya anticipando el contenido viral para las redes sociales.
Don Ismael detuvo a Relámpago a 3 metros de donde Ricardo estaba parado. Desmontó lentamente, cada movimiento deliberado, y caminó hacia la mesa de registro sin mirar a Ricardo ni una sola vez. Era el desprecio más devastador que cualquier respuesta verbal habría sido. Trataba la burla de Ricardo como un ruido insignificante que no merecía reconocimiento. Acarició el cuello de Relámpago, sintiendo el pulso constante del animal, y habló solo para el caballo, pero lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan. «Tranquilo, viejo amigo, los perros ladran porque el tren pasa». Sofía, quien había presenciado la humillación de su abuelo, estaba roja de rabia. Se acercó a Ricardo con pasos que prometían confrontación. «Ricardo, ¿qué te pasa? Mi abuelo te ha tratado siempre con respeto. ¿Por qué...?» Ricardo la interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sofía, es solo una broma. Tu abuelo sabe que no es personal. Es solo que... Bueno, mira su caballo y mira el mío. Es la diferencia entre el pasado y el futuro, entre una tradición muerta y un progreso vivo». Era un insulto envuelto en una filosofía pseudo-profunda, más ofensivo por su pretensión intelectual. «Además», continuó Ricardo, ahora dirigiéndose a la multitud que se había formado, «tu abuelo debería agradecer mi oferta por sus tierras. Es generosidad, no negocio. Esas tierras no producen nada desde hace años. Yo podría hacerlas productivas, generar empleos, traer una inversión real a la región, pero él se aferra a un sentimentalismo que no alimenta a nadie». Era la narrativa que Ricardo había perfeccionado. Presentarse como el salvador económico bloqueado por un anciano terco, cuando la realidad era que necesitaba desesperadamente esas tierras para salvar su propia operación que colapsaba. Don Ismael completó el registro sin responder. El oficial de registro, don Bernardo, quien conocía a Ismael desde la niñez, procesó los papeles con un respeto que contrastaba con la atmósfera burlona. «Don Ismael, Relámpago está registrado en la categoría abierta. La carrera es pasado mañana a las 4 de la tarde. ¿Necesita algo más?» Don Ismael negó con la cabeza. Pagó la cuota de registro en efectivo. Un detalle que no pasó desapercibido. Mientras otros pagaban con tarjetas o transferencias, el anciano pagaba con billetes arrugados y comenzó a caminar de vuelta hacia Relámpago. Pero antes de montar, hizo algo inesperado. Se volvió hacia Ricardo, quien estaba disfrutando la atención de su audiencia, y habló con una voz que no era alta, pero que cortaba las conversaciones como un cuchillo afilado. «Joven Ricardo, hace una pregunta sobre por qué traigo a Relámpago. Lo traigo porque él recuerda cuando tu padre era mi amigo, cuando la hacienda Villarreal era un lugar de honor en lugar de deuda. Corre para recordarte que algunas cosas no se miden en velocidad, sino en resistencia. Nos vemos en la pista». Era una declaración críptica que dejó a muchos confundidos, pero que plantó una semilla de curiosidad. Ricardo, momentáneamente desestabilizado por la mención de su padre y por la insinuación sobre la deuda que tocaba un nervio demasiado real, recuperó la compostura con una bravata. «¿Una apuesta entonces? Don, ¿qué tal si apostamos algo interesante? Si mi caballo gana, finalmente me vende sus tierras. Si su reliquia gana», pausó para la risa que esperaba de la audiencia, «yo pago el triple de mi oferta actual». Era una apuesta diseñada para parecer imposible de perder, un pura sangre joven contra un caballo viejo, una victoria segura. Pero don Ismael no mordió el anzuelo. «No apuesto mi tierra, muchacho. No es una ficha de juego. Pero dígame, ¿apostaría usted la suya?» Un silencio cayó sobre el área de registro. Era la respuesta perfecta que exponía exactamente lo que Ricardo había intentado ocultar, que él no tenía la seguridad para apostar nada porque todo lo que tenía estaba hipotecado.
Ricardo rió nerviosamente. Mi tierra vale 20 veces la suya, don. ¿No sería una apuesta justa? Exacto, respondió don Ismael simplemente, y montó a relámpago para retirarse. Mientras cabalgaban de vuelta hacia la salida de la feria, Sofía alcanzó a su abuelo. «Abuelo, ¿qué estás haciendo? Sé que tienes un plan, pero esto fue una humillación pública. Todo el mundo va a hablar de esto». Don Ismael miró a su nieta con ojos que brillaban con algo que ella no había visto en años. Diversión pura mezclada con una determinación férrea. «Mija, en 3 días es la subasta de tierras de la feria. En esa subasta algo especial va a estar disponible, algo que Ricardo no sabe todavía, y cuando esté voy a comprarlo. Pero primero necesito que él y todos los demás me vean exactamente como me ven ahora, como un anciano débil con un caballo viejo». Sofía estaba confundida pero intrigada. ¿Qué va a estar en la subasta? Don Ismael sonrió. Fue la sonrisa de un depredador que ha esperado pacientemente a que la presa caiga en la trampa perfecta. La Hacienda Villarreal, el banco estadounidense que le prestó a Ricardo, no ha recibido el último pago. Tienen el derecho legal de ejecutar la hipoteca y vender la propiedad en subasta pública. Ya contacté con el banco, ya confirmé que van a proceder. Ricardo no lo sabe todavía, porque la notificación legal llega mañana, y cuando llegue va a entrar en pánico. Va a hacer todo lo posible por conseguir dinero rápido, incluyendo probablemente intentar un sabotaje o intimidación. Pero para entonces miró hacia la feria donde Ricardo todavía estaba disfrutando su momento de burla. Ya será demasiado tarde. El que ríe último, mija, ríe mejor. Y yo he estado esperando 30 años para reír. El plan de don Ismael era más complejo y devastador de lo que Sofía había imaginado, y los próximos 3 días probarían no solo la resistencia de Relámpago, sino también el carácter de cada persona involucrada en el drama que estaba por desarrollarse. La notificación legal llegó a las oficinas de Hacienda Villarreal al mediodía siguiente, entregada por un mensajero de una firma legal de Houston, Texas. Ricardo estaba en una reunión con sus administradores, revisando proyecciones financieras que pintaban un cuadro cada vez más desesperado. Cuando su asistente interrumpió con el sobre certificado, Ricardo lo abrió con la irritación de quien espera correo basura legal. Lo que leyó hizo que la sangre drenara de su rostro. Notificación de ejecución hipotecaria. Morgan Financial Services ejercerá sus derechos de ejecución sobre la Hacienda Villarreal debido al incumplimiento de pagos. La propiedad será subastada en la Feria de San Juan el día 15 de junio a las 10:00 am. «¡Esto es imposible!», gritó Ricardo, golpeando la mesa con el puño. «Hice la transferencia, pagué». Pero su contador, revisando los registros con una expresión grave, negó con la cabeza. «Ricardo, la transferencia fue rechazada. La cuenta no tenía fondos suficientes. Yo te advertí hace 3 semanas que estábamos cortos, que necesitábamos...». Ricardo lo interrumpió con insultos, pero la furia estaba dirigida más a sí mismo que al contador. Había apostado todo al cierre de un contrato de exportación que se retrasó, dejándolo sin liquidez en el Gintus. Momento crítico. «¿Cuánto necesito para detener esto?», preguntó Ricardo cuando su pánico inicial se transformó en modo de resolución de problemas. El contador calculó: el pago vencido más los intereses y penalidades, 3 millones de pesos, y lo necesitas antes de la subasta, que es en 2 días. Era una cantidad que Ricardo no tenía ni remotamente. Sus cuentas bancarias estaban en negativo, sus créditos al límite, sus activos todos hipotecados. No había de dónde sacar 3 millones en 48 horas, a menos que las tierras de don Ismael, murmuró Ricardo con una desesperación que rayaba en la locura. «Si consigo esas tierras antes de la subasta, puedo usarlas como garantía para un préstamo urgente».
O mejor, puedo venderlas inmediatamente a un comprador que conozco en Guadalajara que las quiere para un desarrollo. Era un plan nacido del pánico, no de la racionalidad, lleno de agujeros legales y éticos. Pero un hombre ahogándose no es selectivo sobre las ramas a las que se agarra. Ricardo pasó las siguientes 24 horas en modo de ataque total. Primero, intentó la aproximación directa. Visitó el rancho de don Ismael con una oferta final. 4 millones inmediatos si firmaba los papeles ese mismo día. Don Ismael lo rechazó cortésmente pero firmemente. «Ricardo, te dije que mi tierra no está en venta. No a 2, no a 4, no a 10 millones. Algunas cosas simplemente no tienen precio». Ricardo intentó el ángulo de la compasión. «Don Ismael, estoy en problemas serios. Necesito estas tierras para salvar mi negocio, mi familia». Don Ismael respondió con una mirada que mezclaba lástima y reproche. «Deberías haber pensado en tu familia antes de apostar todo en la vanidad». Cuando la persuasión falló, Ricardo intentó la intimidación. Envió a 2 de sus empleados más grandes a visitar el rancho de don Ismael esa noche, implicando que los accidentes pueden pasar en los ranchos remotos. Pero don Ismael, quien había vivido 70 años en una región donde la justicia frecuentemente era un asunto personal, no estaba desprotegido. Cuando los empleados de Ricardo llegaron, encontraron a 6 vaqueros veteranos de ranchos vecinos, todos armados legalmente, todos leales a don Ismael, todos dispuestos a defender la tradición que Ricardo amenazaba. Los empleados se retiraron rápidamente, reportando a Ricardo que el viejo tiene protección. Mientras Ricardo se desesperaba, don Ismael preparaba su movimiento final con la calma de un gran maestro de ajedrez que ve la victoria inevitable 25 movimientos adelante. Llamó a su gerente bancario en Guadalajara. «Ernesto, necesito confirmar la disponibilidad de fondos para una compra grande». Ernesto, quien manejaba las inversiones de don Ismael desde hacía 15 años, y era uno de los pocos que conocía la verdadera situación financiera del anciano, respondió: «Don Ismael tiene liquidez inmediata de 50 millones. ¿Cuánto necesita?» 10 deberían ser suficientes. «Transfiéralos a la cuenta local antes de mañana. Considérelo hecho». Sofía, quien había estado investigando por su cuenta, descubrió el alcance completo de los problemas de Ricardo. No solo estaba la hacienda Villarreal en ejecución, sino que había demandas de proveedores impagados, quejas laborales de empleados sin salarios, y rumores de que la Comisión Reguladora del Tequila estaba investigando si Ricardo había adulterado las certificaciones de origen para aumentar el volumen. «Abuelo», dijo Sofía, mostrando lo que había encontrado, «Ricardo no es solo arrogante, es un criminal, ha estado operando un fraude sistemático». Don Ismael asintió gravemente. «Lo sé, mija. Por eso necesito detenerlo antes de que destruya la reputación de toda nuestra región». El día de la carrera de caballos llegó con una expectación inusual. La palabra había circulado sobre la supuesta apuesta entre Ricardo y don Ismael, aunque técnicamente no había habido una apuesta formal. Pero la narrativa de pura sangre joven contra caballo viejo, arrogante rico contra humilde anciano, era demasiado perfecta para que los chismes no la amplificaran. Las gradas alrededor de la pista estaban llenas con 3.000 espectadores, 10 veces lo normal para una carrera local. Era un evento, un espectáculo, y posiblemente la humillación pública de don Ismael o Ricardo, dependiendo del resultado. Ricardo llegó con emperador brillando bajo el sol, con el cuidado profesional evidente en cada detalle. Rodeado por un entrenador profesional, un veterinario y un equipo de soporte, era una operación que gritaba recursos y profesionalismo. Don Ismael llegó solo con relámpago, con Sofía ayudándolo a verificar la herradura y el arnés.
El contraste visual era brutal e intencional. Ricardo queriendo proyectar poder, Ismael siendo exactamente quien era sin pretensiones. Cuando los caballos fueron llamados a la línea de inicio, Ricardo cabalgó hacia don Ismael para un último comentario. Última oportunidad, don. Retírate ahora, ahórrate la humillación, y todavía podemos negociar tus tierras razonablemente. Don Ismael miró a Ricardo con una expresión que era casi de tristeza. Ricardo, tu problema no es que subestimas a mi caballo, es que sobreestimas la importancia de ganar una carrera que no significa nada. Era una respuesta enigmática que confundió a Ricardo, pero no tuvo tiempo de procesarla porque el disparo de inicio sonó. Emperador explotó de la línea de inicio como una bala, una aceleración brutal de un animal en su plenitud física criado específicamente para la velocidad. En 10 segundos había abierto 20 metros de ventaja sobre el resto del campo. Otros 6 caballos peleaban por el segundo lugar. Y Relámpago, fiel a su edad y al entrenamiento de don Ismael, mantenía un paso constante y sostenible en el último lugar. Las gradas explotaron en ruido, algunos gritando apoyo a Ricardo, otros preocupados por don Ismael, todos anticipando un resultado que parecía inevitable. Pero la carrera era de 500 metros, y don Ismael había entrenado a Relámpago toda su vida no para sprints, sino para la resistencia. En la marca de los 200 metros, mientras Emperador mantenía un liderazgo cómodo, pero su respiración ya mostraba el esfuerzo de la máxima velocidad desde el inicio. Relámpago todavía corría con un ritmo controlado que podía mantener por kilómetros. En los 300 metros, 2 caballos que habían intentado seguir el ritmo de Emperador comenzaron a fallar, cayendo hacia atrás. Relámpago los pasó sin cambiar el paso. A los 400 metros, algo extraordinario pasó. Emperador, empujado al límite desde el inicio, comenzó a desacelerar visiblemente. No era un colapso dramático, sino la simple realidad fisiológica de un animal que había dado todo demasiado rápido. Relámpago, manteniendo el mismo ritmo constante, comenzó a cerrar la brecha. Las gradas que habían estado seguras del resultado ahora murmuraban con incertidumbre. ¿Es posible? El viejo está alcanzando. Mira la velocidad final. En la línea de meta, Emperador cruzó primero, pero por un margen que se había encogido de 20 metros a solo 3. Relámpago cruzó en un sólido segundo lugar, y más impresionante, cruzó todavía manteniendo un ritmo constante, como si pudiera correr otros 500 metros sin problema. Era una demostración no de velocidad absoluta, sino de estrategia superior, resistencia entrenada durante décadas, y la sabiduría de un jinete que conocía las capacidades de su montura mejor que lo que cualquier técnico habría podido calcular. Las gradas explotaron no en celebración de la victoria de Ricardo, sino en un aplauso respetuoso para don Ismael y Relámpago. Habían presenciado algo más profundo que una carrera. Habían visto una lección sobre conocer las limitaciones, jugar estratégicamente y mantener la dignidad incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Ricardo, quien técnicamente había ganado, se veía incómodo en su victoria, porque sabía que la narrativa había cambiado de rico poderoso aplasta a anciano pobre, a anciano con caballo viejo, casi vence con pura estrategia y corazón. Pero lo que Ricardo no sabía, mientras desmontaba de Emperador, rodeado por su equipo intentando celebrar una victoria hueca, era que la carrera nunca había sido el punto. Era una distracción, un preludio, la apertura de un juego de ajedrez, donde don Ismael estaba por anunciar un jaque mate que Ricardo ni siquiera veía venir, porque en unas exactamente 18 horas, la hacienda Villarreal estaría en el bloque de subasta y el anciano con el caballo viejo que no corre
revelaría que su dinero volaba más rápido que cualquier pura sangre jamás podría correr. La noche después de la carrera, Ricardo no durmió. Había gastado el día desesperadamente intentando conseguir los 3 millones de pesos para detener la subasta de su hacienda programada para mañana a las 10. Había llamado a cada contacto bancario. Todos rechazaron. Había suplicado a los inversionistas. Ninguno respondió. Había intentado vender activos rápidamente. No hubo compradores a los precios que necesitaba. A medianoche admitió la derrota financiera. Su único recurso restante era asistir a la subasta y esperar que nadie más estuviera interesado en pujar por la hacienda Villarreal, aunque era una esperanza tan delgada como el papel tisú. Don Ismael, en contraste, pasó la noche durmiendo pacíficamente como un hombre que sabe que ha hecho todo lo correcto y que la justicia está por ser servida. Despertó a las 5, preparó un café simple y alimentó a Relámpago personalmente con una mezcla especial de avena y melaza que el caballo amaba. «Hoy, viejo amigo», le dijo mientras Relámpago comía, «terminamos el trabajo que comenzamos hace 3 décadas cuando decidí que nunca sería como Ricardo, rico en apariencia, pero pobre en carácter». Relámpago resopló como si entendiera, y tal vez en algún nivel místico que conecta a los animales con los humanos que los aman. Él entendía. La subasta de tierras de la Feria de San Juan se realizaba en el salón municipal más grande del pueblo, un espacio que normalmente albergaba bodas y fiestas de 15 años, pero que una vez al año se transformaba en un mercado de propiedades rurales, donde millones de pesos cambiaban de manos. A las 9 de la mañana, el salón ya estaba lleno con 200 personas, compradores serios, curiosos e, inevitablemente, reporteros locales que habían escuchado rumores de que algo dramático estaba por suceder con la hacienda Villarreal. Ricardo llegó pálido, con los ojos inyectados de sangre, revelando la noche sin dormir. Se sentó adelante con su abogado, quien le había advertido que legalmente no había nada que pudieran hacer para detener la subasta. «Tu única esperanza», había dicho el abogado con brutal honestidad, «es que nadie puje alto. Si el precio de subasta es bajo, tal vez puedes refinanciar con un banco diferente después para recuperar la propiedad». Era una esperanza patética, pero Ricardo se aferraba a ella con la desesperación de un hombre ahogándose. Don Ismael llegó 15 minutos antes del inicio, vestido no con ropa de trabajo, sino con su traje de charro completo, negro con botones de plata, sombrero impecable, botas pulidas hasta el brillo. Era una declaración visual. Venía no como un suplicante, sino como un participante igual, merecedor del respeto que las apariencias superficiales negaban, pero que la sustancia real comandaba. Sofía lo acompañaba con una computadora portátil conteniendo las confirmaciones bancarias que necesitarían. Se sentaron en la fila media, ni escondiéndose ni proclamándose. El subastador, don Vicente, quien había conducido estas ventas durante 20 años, subió al podio a las 10 en punto. «Buenos días, señoras y señores. Hoy tenemos 15 propiedades en subasta, pero permítanme comenzar con la más significativa, la Hacienda Villarreal. 2.000 hectáreas con destilería, bodegas, equipamiento completo y casa principal, valuada en 40 millones de pesos, ejecutada por Morgan Financial Services con un precio de apertura de 25 millones. Unos murmullos llenaron la sala. Era un descuento masivo que reflejaba la urgencia del banco por recuperar algo de su préstamo. «Antes de comenzar», continuó don Vicente, «debo informar que el titular actual, Ricardo Villarreal, tiene el derecho de redención si puede pagar el monto completo adeudado de 3 millones de pesos antes del martillazo. Final». Miró a Ricardo con expectación. Ricardo se puso de pie, con la voz temblando.
Solicito una extensión de 24 horas para conseguir los fondos. Don Vicente consultó con el representante legal del banco vía teléfono. Luego negó con la cabeza. Extensión negada. El banco ha esperado 90 días más allá del vencimiento. Procedemos con la subasta. Abrimos en 25 millones de pesos, anunció don Vicente. Un silencio pesado llenó la sala. Era una cantidad enorme que la mayoría de los presentes no podían considerar. 30 segundos pasaron sin ofertas. Ricardo comenzó a respirar esperanzadamente. Tal vez, solo tal vez, nadie pujaría y el banco se vería forzado a negociar. Pero entonces, una voz tranquila desde la fila media habló claramente. 25 millones de pesos. Era don Ismael, con la paleta de puja levantada con una mano que no temblaba. La sala explotó en murmullos de asombro. Ricardo giró en su asiento, con el rostro transformándose de la esperanza al horror al ver quién había ofertado. «¡Esto es una conspiración!», gritó. «Él está haciendo esto para vengarse». Don Vicente golpeó el martillo para pedir orden. «Señor Villarreal, esta es una subasta legal abierta a todos los compradores calificados. ¿Tiene usted una contraoferta?» Ricardo miró a su abogado desesperadamente, pero el abogado negó. No tenían recursos para pujar contra nadie, mucho menos contra una oferta de 25 millones. «¿25 millones de don Ismael?» «Reyes», repitió don Vicente, «hay otra oferta». Miró alrededor de la sala, silencio absoluto. 25 millones a la una, a las dos, pausó dramáticamente, y a las 3, vendido a don Ismael Reyes. El martillo cayó con un sonido que resonó como una sentencia. En 3 golpes de madera, el imperio de Ricardo había sido transferido al anciano que él había humillado días atrás por tener un caballo viejo que no corre. Ricardo se derrumbó en su silla, completamente derrotado. Su abogado ya estaba empacando los documentos, sabiendo que no había nada más que pudiera hacer. Alrededor de la sala, las reacciones eran mezcladas. Algunos aplaudían la justicia poética, otros se veían incómodos por un reverso tan brutal de fortunas. Pero todos reconocían que habían presenciado algo histórico. Don Vicente continuó. «Don Ismael, por favor pase adelante para completar la documentación». Ismael se levantó lentamente, caminó hacia el podio con Sofía, siguiéndolo con la computadora. La documentación tomó 30 minutos. La verificación de fondos, instantánea, cuando el gerente bancario de Guadalajara confirmó vía videollamada que don Ismael tenía no solo 25, sino más de 100 millones disponibles. La firma de escrituras y la transferencia de títulos. Cuando el proceso estaba casi completo, don Ismael hizo algo inesperado. Se acercó a donde Ricardo todavía estaba sentado, derrotado y roto. «Ricardo», dijo don Ismael, con una voz que era firme pero no cruel, «necesitamos hablar en privado». Se retiraron a una oficina pequeña junto al salón principal. Sofía, el abogado de Ricardo y don Vicente como testigo, los acompañaron. Una vez que las puertas estuvieron cerradas, don Ismael habló con la autoridad del nuevo propietario, pero también con algo parecido a la compasión. «Ricardo, compré tu hacienda por 3 razones. Primera, para detenerte de destruir la región con tus prácticas fraudulentas. Segunda, para enseñarte una lección sobre la arrogancia que obviamente necesitabas. Tercera, porque vi a mi propio hijo arruinarse con la misma combinación de deudas y ego que te está arruinando a ti. Mi hijo perdió la vida trágicamente hace 10 años. Continuó don Ismael, con la voz quebrándose ligeramente en un recuerdo doloroso. No pudo soportar la vergüenza después de perder todo en malas inversiones. Fue demasiado orgulloso para admitir su error hasta que fue tarde. No pude salvarlo porque no supe nada hasta el final. Pero puedo intentar salvar a otro hijo, de otro padre del mismo destino». Ricardo levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué estás diciendo?».
Te ofrezco trabajo, dijo don Ismael simplemente, como administrador de la Hacienda Villarreal bajo mi propiedad. Un salario justo, no extravagante. Aprenderás a operar el negocio correctamente, éticamente, sustentablemente. Dentro de 10 años, si demuestras que cambiaste, que aprendiste, te venderé la hacienda de vuelta a un precio justo, con términos que puedas pagar. Pero la voz se endureció. Si rechazas, si eliges el orgullo sobre la redención, sales de aquí sin nada. Ni trabajo, ni referencia, ni segunda oportunidad. Era una oferta que nadie esperaba y que transformó la narrativa completamente de venganza a algo más complejo. Justicia atemperada con misericordia, una lección con la oportunidad de aprender. Ricardo sollozaba ahora, con décadas de arrogancia colapsando bajo el peso de las consecuencias y el regalo inesperado de la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Por qué?, logró preguntar. Después de todo lo que te hice, de cómo te humillé. Don Ismael respondió simplemente, porque alguien me dio una segunda oportunidad cuando yo era joven y tonto, porque el odio es una carga pesada, y yo ya soy muy viejo para cargarla, y porque la verdadera victoria no es destruir al enemigo, sino convertirlo en un aliado. Ricardo aceptó con un asentimiento que era mitad derrota, mitad alivio. Los documentos fueron ajustados, incluyendo la cláusula de empleo y la opción de recompra futura. Cuando salieron de la oficina privada de vuelta al salón principal, donde la audiencia esperaba con curiosidad, don Vicente anunció el arreglo a una multitud sorprendida. Algunos aplaudieron la generosidad de don Ismael, otros murmuraban que Ricardo no merecía tal misericordia. Pero lo que nadie anticipaba era que la historia tendría un último giro. Una representante de la Comisión Reguladora del Tequila estaba presente en la audiencia y se acercó al podio solicitando la palabra. Don Vicente, confundido pero cooperativo, le cedió el micrófono. «Señoras y señores», comenzó la funcionaria, una mujer de 50 años llamada licenciada Mariana Ochoa, «mi presencia aquí no es coincidencia. Nuestra comisión ha estado investigando irregularidades en las certificaciones de origen del tequila producido por la Hacienda Villarreal durante los últimos 2 años. Ricardo, quien había comenzado a sentir el primer atisbo de esperanza con la oferta de don Ismael, sintió una nueva ola de pánico. Las investigaciones han revelado, continuó la licenciada Ochoa, que aproximadamente el 30% del producto etiquetado como Tequila Premium 100% agave de la Hacienda Villarreal contenía azúcares no agave, constituyendo un fraude comercial serio que daña la reputación de toda la denominación de origen. Unos murmullos de asombro llenaron la sala. Era una acusación que podía resultar en cargos criminales y multas que destruirían cualquier posibilidad de recuperación para Ricardo. Sin embargo, la licenciada Ochoa miró directamente a don Ismael. «Entendemos que el nuevo propietario no tiene responsabilidad por los fraudes previos. Don Ismael Reyes tiene una reputación impecable. Nuestra comisión está dispuesta a trabajar con la nueva administración para certificar correctamente la producción futura. Pero», volvió a mirar a Ricardo, «recomendaremos que la Fiscalía investigue las acciones del administrador previo». Era una sentencia que podría enviar a Ricardo a prisión. Don Ismael se puso de pie nuevamente. «Licenciada Ochoa, ¿puedo dirigirme a este asunto?» Ella asintió. «Ricardo Villarreal acaba de aceptar una posición como mi empleado. Como tal, trabajará bajo mi supervisión directa. Si su oficina lo permite, propongo esto. En lugar de un proceso criminal que no beneficia a nadie, Ricardo trabajará sin salario durante 2 años para restituir los daños. Todo su trabajo será auditado por mí personalmente. Aprenderá la producción correcta, ética, y al final de 2 años, si ha demostrado un cambio genuino, puede comenzar el proceso de reconstrucción. Si no,
entonces sí proceda con los cargos. La licenciada Ochoa consultó con un colega vía teléfono. Después de 5 minutos, respondió: Don Ismael, su reputación tiene peso. Aceptamos su propuesta bajo la condición de auditorías trimestrales de nuestra comisión durante esos 2 años. Pero ante cualquier desliz, cualquier irregularidad, el proceso criminal procederá inmediatamente. Ricardo, aturdido por la velocidad con que su vida estaba siendo reorganizada por otros, pero también consciente de que la alternativa era la prisión, asintió aceptando. Si esta historia de justicia servida, lecciones aprendidas y misericordia ofrecida los ha inspirado, no olviden darle un me gusta para que más personas entiendan que la verdadera victoria no está en aplastar al caído, sino en levantarlo con condiciones que aseguren que nunca volverá a caer, por las mismas razones. 5 años después del día que compró la Hacienda Villarreal en la subasta, don Ismael Reyes celebraba su 73º cumpleaños, rodeado por una familia expandida que ahora incluía no solo a Sofía y sus propios hijos, sino también a Ricardo Villarreal, quien había completado una transformación que pocos habían creído posible. La celebración era en la terraza de la Hacienda Villarreal, que bajo la administración de don Ismael había sido restaurada no a la ostentación previa, sino a una dignidad funcional que equilibraba la tradición con una modernidad sensata. Ricardo había cumplido cada término de su redención. Durante 2 años trabajó sin salario, aprendiendo cada aspecto de la producción ética de tequila bajo la supervisión implacable de don Ismael. Había limpiado los pisos de la destilería, trabajado los campos de agave bajo un sol brutal, estudiado la química de la fermentación y dominado la contabilidad transparente. Era una educación que un MBA de una universidad cara nunca podría haber proporcionado, porque venía no de la teoría, sino del trabajo real, supervisado por un maestro que no toleraba atajos. Al final de los 2 años, las auditorías de la Comisión Reguladora habían sido impecables. La producción era certificada correctamente, la calidad había mejorado dramáticamente y, lo más importante, la cultura de la hacienda se había transformado de la explotación a la colaboración. Ricardo, quien había comenzado arrogante y resistente, gradualmente había absorbido la filosofía de don Ismael, que los negocios exitosos se construyen sobre la base del respeto mutuo, que las ganancias sostenibles vienen de la calidad y no de los atajos, y que la reputación es el activo más valioso que cualquier propiedad física. En el 3er año, don Ismael comenzó a pagar un salario a Ricardo, modesto pero justo. En el 4.º año le dio participación en las ganancias, y ahora, en el 5.º año, estaba preparando la transferencia de la propiedad de vuelta a Ricardo bajo los términos que habían negociado. Ricardo pagaría el valor justo, pero con financiamiento a 20 años sin interés, esencialmente permitiéndole reconstruir la propiedad de la hacienda que había perdido por su propia estupidez. No es un regalo, había explicado don Ismael. Es una inversión en un hombre que finalmente aprendió lo que su padre intentó enseñarle, pero que él estaba demasiado orgulloso para escuchar. Sofía había asumido las operaciones del Cintus, rancho original de don Ismael, el Mezquite, expandiéndolo con la sabiduría heredada de su abuelo y la educación moderna que ella aportaba. Había establecido un programa de turismo rural que generaba ingresos adicionales mientras educaba a los visitantes sobre las tradiciones vaqueras auténticas. El programa era tan exitoso que otros rancheros de la región lo copiaban, creando un renacimiento del turismo cultural que beneficiaba a la comunidad entera. Relámpago había muerto pacíficamente 2 años atrás, a la edad de 26 años, una edad extraordinaria para un caballo. Don Ismael lo había enterrado en un lugar de honor en los terrenos de El Mezquite, con una lápida simple:
Relámpago, 2002-2027. El caballo que no corría según los tontos, pero que enseñó una lección que millones no pudieron olvidar. Sofía había plantado un mezquite joven sobre la tumba, y el árbol crecía fuerte, alimentado tal vez no solo por la tierra, sino por el espíritu del animal noble que descansaba debajo. La historia de don Ismael, Ricardo y Relámpago se había vuelto leyenda en Jalisco y más allá. Patricia Aguirre, la misma reportera que había escrito sobre la subasta de ganado años atrás, publicó un libro documentando la saga completa. El vaquero, el caballo y la hacienda, una lección mexicana sobre honor, redención y verdadero poder. El libro vendió cientos de miles de copias, no solo en México, sino traducido a 10 idiomas. Era una historia que resonaba universalmente porque tocaba verdades que todas las culturas reconocen, que las apariencias engañan, que la paciencia vence a la prisa y que la misericordia es más poderosa que la venganza. Ricardo, ahora de 45 años, había reconstruido no solo su hacienda, sino su carácter completo. Se había casado con una mujer que valoraba la sustancia sobre el espectáculo. Tenía 2 hijos a quienes enseñaba las lecciones que había aprendido tan dolorosamente. Y mantenía en su oficina, enmarcada, una fotografía de ese día en la feria, cuando había gritado «Tu caballo viejo no corre» a don Ismael. Debajo de la foto una placa decía «Recordatorio diario, nunca confundir apariencia con realidad, juventud con sabiduría o humildad con debilidad». Don Ismael, ahora semi-retirado, pasaba los días divididos entre supervisar las operaciones que Sofía y Ricardo manejaban, entrenar a jóvenes charros en técnicas tradicionales que estaban siendo olvidadas y simplemente existir en la tierra que había amado toda su vida. Había establecido una fundación educativa similar a la que había creado para la ganadería, pero esta enfocada en preservar la tradición charra, el arte de los jinetes mexicanos, que era patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, pero que la modernidad amenazaba con la extinción. En la tarde de su cumpleaños, después de que los invitados se fueron y solo quedaban él, Sofía y Ricardo, los 3 se sentaron en la terraza mirando hacia los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. «Don Ismael», preguntó Ricardo, usando el título de respeto que nunca abandonaría sin importar cuántos años pasaran, ¿alguna vez te arrepientes de haberme dado una segunda oportunidad? Serías más rico si simplemente hubieras mantenido la hacienda. Don Ismael consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Ricardo, la riqueza se mide de muchas formas. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Pero lo que tengo que no tiene precio es la satisfacción de saber que convertí a un enemigo en familia, que salvé un alma que estaba perdiéndose y que enseñé una lección que ahora enseñas a tus propios hijos. Ese tipo de riqueza no se deposita en un banco, pero se lleva en el corazón. No, mijo, nunca me arrepiento». Sofía agregó con una sonrisa. «Además, abuelo, tu caballo viejo que no corre nos enseñó a todos que la carrera importante no es la de 500 metros en la pista, sino la de décadas en la vida. Relámpago no ganó ese día, pero ganó algo más importante: respeto, amor y un lugar en la historia que ningún trofeo habría podido dar. Era una verdad profunda que los 3 reconocían. La victoria no siempre se ve como victoria en el momento, pero el tiempo revela su verdadero valor. Años más tarde, cuando don Ismael murió pacíficamente a la edad de 80 años, rodeado por su familia en la misma casa donde había nacido, su funeral fue asistido por miles. Charros de todo México vinieron a presentar sus respetos, formando un desfile ecuestre de 200 jinetes que acompañó su féretro al cementerio. Ricardo pronunció el elogio fúnebre principal, con la voz quebrada pero firme.
Este hombre me salvó cuando yo no merecía salvación. Me enseñó cuando yo no quería aprender. Me amó cuando yo solo merecía desprecio. Y por eso el resto de mi vida será dedicado a honrar su memoria viviendo los principios que él demostró. Que el verdadero poder es el autocontrol, que la verdadera riqueza es la generosidad, y que la verdadera victoria es convertir al enemigo en familia. La camioneta vieja que don Ismael había conducido durante 40 años fue preservada y exhibida en el Museo Regional de los Altos, con una placa explicando su historia. Junto a la camioneta, una fotografía de relámpago y la explicación de la carrera legendaria, donde un caballo de 23 años casi venció a un purasangre de 5, porque, como decía la placa, la resistencia y la estrategia frecuentemente vencen a la velocidad pura cuando el camino es largo. La Hacienda Villarreal, ahora próspera bajo la administración ética de Ricardo, llevaba un nuevo nombre oficial: Hacienda Villarreal Reyes, reconociendo que su renacimiento había sido obra de dos familias unidas por la crisis en lección y el dolor en oportunidad. Y en la entrada principal tenía una estatua de bronce, un anciano en traje de charro montando un caballo viejo, mirando hacia el horizonte con una expresión que mezclaba sabiduría, paciencia y una determinación inquebrantable. La inscripción en la base decía simplemente: Don Ismael Reyes, 1957-2037. Demostró que un caballo viejo sí corre cuando un jinete sabio conoce el terreno. Y cada año, en el aniversario de aquella subasta histórica, la comunidad de los Altos organizaba la Carrera de la Resistencia, una competencia donde ganaba no el caballo más rápido, sino el caballo que mantenía el ritmo más consistente sobre una distancia de 5 kilómetros. Era una celebración de los valores que don Ismael había defendido: que el maratón importa más que el sprint, que la consistencia vence a las explosiones brillantes pero breves, y que la sabiduría acumulada en décadas vale más que el talento natural desperdiciado en la arrogancia. Ricardo, ahora abuelo él mismo, llevaba a sus nietos cada año a esta carrera y les contaba la historia completa: su arrogancia, su caída, su redención. El día que grité: «Tu caballo viejo no corre», les decía mientras lágrimas de gratitud corrían por su rostro curtido por los años, pero suavizado por una humildad ganada duramente. Fue el día que comencé a morir como un tonto y comenzó el proceso de renacer como un hombre. Don Ismael no compró mi rancho para destruirme, lo compró para salvarme, y esa es la diferencia entre la venganza y la justicia, entre el poder usado para aplastar y el poder usado para elevar. Y si esta historia de paciencia recompensada, arrogancia humillada y redención ganada con trabajo duro y misericordia sabia ha transformado su forma de ver el poder, la riqueza y el verdadero éxito, no olviden suscribirse a nuestro canal Emociones y Esperanza y activar la campanita para seguir recibiendo historias que nos recuerdan que las victorias más importantes de la vida no se ganan en carreras de 500 metros, sino en jornadas de décadas, no con velocidad explosiva, sino con resistencia inquebrantable, y no aplastando a los enemigos, sino transformándolos en aliados que llevarán tu legado mucho después de que tu propio viaje termine, probando que un anciano con un caballo viejo que no corre puede enseñar una lección que generaciones nunca olvidarán.